Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Como yo soy el último de la sesión, soy el que le toca abreviar y sintetizar, porque vamos así un poquito pasados de hora. Bueno, pues vamos a hablar así brevemente sobre la psiquiatría y más en concreto sobre la formación en psiquiatría, sobre la residencia y algunas ideas globales sobre la especialidad y cómo orientar la formación, ¿no? La verdad es que la psiquiatría es una especialidad un poquito desconocida. Yo cuando doy las clases ya lo digo, hay mucha especialidad relacionada entre sí, con un funcionamiento muy hospitalario. Incluso en hospitales nuevos de Madrid las plantas son un poco polivalentes y todo el mundo puede ingresar en todas partes, menos la psiquiatría, que ingresa siempre en otras zonas y bueno, los pacientes siempre despiertan cierto interés y confusión entre el resto de especialistas, ¿no? Pero esto que de ser desconocida pues le hace a la vez una especialidad bastante interesante y que lejos de lo que uno puede parecer y que sea una cosa así estancada y donde los pacientes no mejoran y esto son cosas crónicas, pues la realidad es que eso no es así. Es una especialidad muy dinámica, con un campo muy amplio de trabajo, desde lo más subjetivo hasta lo más médico y el funcionamiento más hospitalario. Y la verdad es que eso le hace una especialidad muy interesante, ¿no? El paciente psiquiátrico es un paciente con una relación muy diferente, la relación médico-paciente es muy distinta. Preguntamos a los pacientes sobre sus conflictos, sobre su vida, sobre la forma en la que percibe la realidad, es decir, invadimos mucho la intimidad del paciente y eso hace que la relación médico-paciente sea especialmente estrecha, ¿no? Todos los especialistas, seguro, les oigo decir lo mismo y comunican malas noticias, se hablan con la familia, etcétera, etcétera, pero la realidad es que en la psiquiatría funcionamos con la palabra, es decir, que el radiólogo se puede apoyar en pruebas diagnósticas, el cardiólogo, el endocrino, todo el mundo puede tirar de las pruebas. Los psiquiatras nos manejamos con la palabra y con la relación con los pacientes, ¿no? Y eso hace que sea especialmente estrecha, ¿no? Tanto con el paciente como con la familia. Pongo aquí esto de subjetividad modelo médico, un poco por lo que os comentaba. Al principio venimos todos de estudiar y de pasar por muchas especialidades y de funcionar de una forma muy organizada, y la llegada del aterrizaje en la psiquiatría se hace un poco duro para algunos residentes precisamente por eso, ¿no? Porque nos movemos en un campo muy subjetivo en el que lo que a ti te haya parecido que el paciente te cuenta, de ahí tienes que interpretar síntomas, tienes que organizar un diagnóstico y hacer un tratamiento, ¿no? Y eso puede parecer inicialmente complejo porque no tienes unos protocolos a lo mejor tan claros como un cirujano, como un cardiólogo, como un endocrino, pero la realidad es que según avanza la residencia uno, así entre comillas, le va cogiendo el truquillo a esto, empieza a manejar escalas, empieza a manejar criterios clínicos y al final hasta el más médico de los médicos se siente cómodo en la psiquiatría porque podemos moldearla hasta hacer un modelo de trabajo muy parecido al médico, ¿no? O sea, al médico de otra especialidad. Hacer un buen diagnóstico basado en la entrevista, hablar con los familiares, buscar síntomas y apoyo en pruebas diagnósticas aunque no sean concluyentes y al final, pues de la misma manera que otro especialista, hacemos un diagnóstico e iniciamos unos tratamientos que afectan a nivel sistémico, a nivel orgánico, que tienen sus efectos secundarios, que van mejorando poco a poco, como pueda mejorar un paciente con un marcapasos, un paciente con un tratamiento para el tiroides. Y por eso os digo que podemos, hasta el más estrictamente médico, puede encontrar su hueco en la psiquiatría, ¿no? Como decía el neurólogo, son enfermedades crónicas, los pacientes no mejoran. Pues aquí sí que hay que romper dos mitos muy claros. El primero es que tenemos muchas enfermedades que no son crónicas. La depresión no es un trastorno crónico, la ansiedad no tiene por qué ser un trastorno crónico, algunas patologías adictivas se manejan de manera rápida y no tienen por qué ser un trastorno crónico, con un alto índice de mejoría. Otras no, como en cualquier especialidad. Y nuestros trastornos crónicos, esquizofrenia, trastornos bipolares y otro tipo de patología, la realidad es que con tratamiento y que cada vez hay más tratamientos y más nuevos, pueden llevar un funcionamiento prácticamente cercano a la normalidad. Es decir, que a lo mejor no curamos, pero sí que llegamos a controlar de una manera pues muy óptima los síntomas, ¿no? Y eso también es importante porque es muy agradable ver cómo hasta el paciente más grave y que venía muy mal y muy fuera de la realidad, al final mejora, lo tratas como un médico más y acaba volviendo a la funcionalidad y ser un paciente que puede incluso volver a trabajar, ¿no? Esto respecto a la especialidad, así en global, y respecto a la formación, pues la verdad es que yo quitaría cualquier tipo de agobio. Ya, la verdad es que llevo en estas jornadas desde el principio porque, como decía Borja, nos conocemos
de largo hemos vivido muchas experiencias juntos, entre otras la de Amir, y siempre digo lo mismo, que nadie vaya agobiado. Yo trabajo en un hospital nuevo de Madrid y cada uno venimos de un sitio, unos de un psiquiátrico, otros de un hospital grande de Madrid, otros de un hospital pequeño de Valladolid, y al final la formación, pues si no la tienes en tu hospital, rotas en otros sitios, pero se hace bastante homogénea. Por eso os digo que uno vea tranquilo, que no me quiten tal, que no me quiten cual, porque de verdad que luego las cosas tienden a homogenizarse y la formación sí es parecida, ¿no? Pongo aquí lo de la importancia del tirón y del interés personal, porque, bueno, como pasa en otras especialidades, de luego uno puede relajarse y pasar desapercibido por la formación. La realidad es que los pacientes psiquiátricos no es un paciente orgánicamente grave, es decir, no es un paciente que se muere, y eso puede hacer que uno se relaje y que, bueno, pues que no se forme todo lo bien que debería, porque, bueno, los resultados igual pueden enmascararse porque, bueno, te ayuda un compañero, el adjunto está por allí, pero el que quiere y quiere destacar, desde luego que puede hacerlo y puede hacer cosas muy, muy valiosas por los pacientes, incluso por la propia especialidad a nivel de investigación, ¿no? Las dudas que le surgen, ¿no?, cuando va a hacer psiquiatría, que es además lo que suelen preguntar los hospitales, es ¿pero este hospital es biologicista? ¿Es de los que utilizan fármacos? ¿O es un hospital psicoterapéutico de los que los fármacos no se utilizan? Pues la verdad es que eso no existe. Eso ni en Madrid ni en el resto de España existen hospitales polarizados hacia un sitio o hacia otro. En todas las unidades de agudos y de hospitalización se manejan los fármacos, en todas. Ninguna es psicoterapéutica, en todas se utilizan fármacos, insisto, es lo más biológico que hay. Y luego, en todos los centros de salud donde se hace otro tipo de terapia, pues, o sea, otro tipo de trabajo, pues hay un poco una mezcla, ¿no?, entre lo más biológico y lo más psicoterapéutico. Y lo que es seguro es que en una consulta privada uno puede funcionar donde se encuentre más cómodo. Que le gusta la psicoterapia, entonces quiere ser psicoanalista o de la terapia que sea, pues tendrá que enfocarse en un tipo de pacientes de otro estilo y trabajar ahí si eso es lo que le gusta. ¿Que uno es más médico, más biológico? Perfecto, pues unidades de agudos, unidades de salud mental, unidades de hospitales de día. O sea que esa pregunta de verdad que sobra cuando vais a preguntar, ¿pero esto es biológico? No, pues depende en el momento en el que esté rotando, porque irás desde la parte más biológica hasta la más psicoterapéutica. Y ojo, porque toda la formación de psicoterapia, o por lo menos la más importante, en ningún hospital la dan, se aprende un poco de lo que ves, y si realmente quieres tener un título de psicoterapeuta o de una formación en algún tipo de psicoterapia, eso todo el mundo tiene que hacerlo de posgrado, ¿no? Pues supongo que como pasa en interna cuando uno quiere ser especialista en VIH o en alguna otra enfermedad, que suele ser formación de posgrado, ¿no? Bueno, de cara a elegir el hospital, pues ya os digo que no os agobiéis, pues yo creo que es mejor hacerlo en un hospital general, en un hospital grande, porque las unidades de agudos suelen ser más grandes, porque las rotaciones se hacen todas en tu área o dentro de tu hospital, pero si estás en un hospital psiquiátrico o en un hospital más pequeño, en general, en psiquiatría suelen ser muy flexibles con las rotaciones y uno puede irse a otra ciudad, a otro país, al hospital de al lado porque la interconsulta es más potente. Entonces, en Madrid seguro que es muy cómodo y que la realidad es que al final de la residencia la formación es muy similar. Creo que ideas como pues, el número de residentes por año, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Tener muchos residentes hace una residencia muy cómoda y muy acompañado. Ser el único pues, hace que te cuiden especialmente, trabajas más, quizá de alguna manera aprendas más, con lo cual yo creo que es encontrar el sitio y donde uno de verdad le parezca que lo va a hacer mejor. Saber cuánto te van a facilitar rotaciones en caso de que no lo tengas todos, saber si hay programas que tienen unidades específicas, pues bien en formación en drogas, en trastornos de la personalidad, en unidades de neuropsiquiatría. Eso, lo mismo os digo, hay hospitales que tienen trastornos de la personalidad, otros no tienen suficiente funcionamiento monográfico como para hacer eso y es todo más general. Entonces, bueno, pues es uno ir encontrando el lugar que le guste, ¿no? Los hospitales en general, en todas las especialidades, tienden a fortalecer o a formar o a alentar la investigación, pero lógicamente eso es algo que también uno tiene que preguntar y puede ser de lo más autodidacta y ser el que se dedica a investigar hasta tener un servicio investigador potente en el que le meten una máquina de investigación y al final eso va a contar también para el currículum, con lo cual también depende de lo que de las expectativas que tenga un poco más de futuro, ¿no? Y luego, lógicamente, pues conocer cómo son las guardias. Yo creo que es importante hacer un número no excesivo, pero tampoco hacer pocas guardias. Conocer cómo son de calidad. El residente de psiquiatría también trabaja, a lo mejor no de la misma manera que el de la UBI, de estar 24 horas sin parar y con pacientes muy, muy graves, pero es verdad que el paciente psiquiátrico en la urgencia requiere mucho tiempo,
El manejo también es muy diferente porque a veces es un paciente perturbador o viene con alteraciones de conducta, el resto de especialistas no saben muy bien qué hacer con él. Entonces, a lo mejor no es tan numeroso como el paciente neurológico, como el paciente de la puerta, pero luego que es un paciente que lleva mucho trabajo y hay que estar muy atento y a veces te cuenta una cosa, el que le duele algo viene y te cuenta lo que le duele, es que no hay mucha duda. Pero el paciente psiquiátrico a veces pues, puede venir desconectado de la realidad y contándote cosas que no son, entonces a veces también lleva mucho trabajo, ¿no? Y desde luego que la docencia de las guardias es fundamental. ¿Qué quiero decir con esto de docencia? Que lo de estar solo en la urgencia y aprender a base de golpes no creo que sea la mejor opción. Yo sí que preguntaría si en el hospital realmente los adjuntos se ocupan de ayudar y de formar las guardias para que uno vaya adquiriendo, como decían mis compañeros, una formación y una responsabilidad progresiva. Una buena idea cuando van a preguntar es preguntar a residentes mayores y pequeños y también en otros hospitales preguntar del resto, ¿no? Uno puede ir a la princesa y preguntar, oye, ¿y qué sabes de la psiquiatría en Alcalá de Henares? ¿Y qué sabes de la psiquiatría no sé dónde? Porque coincidimos en muchos cursos, en muchos másteres, en muchos momentos y vamos teniendo la visión del resto de hospitales, que a veces el de dentro siempre te lo vende un poco mejor, ¿no? Entonces eso no es mala idea el ir preguntando al resto de compañeros y de hospitales, ¿no? La calidad de vida depende del hospital. Lógicamente, hay sitios donde reclaman al residente y se lo llevan a trabajar y a sacar trabajo adelante. En otros hay una línea paralela. Los adjuntos son los que cargan con el trabajo y el residente se está formando. Eso depende de cada uno y lo mismo digo, ¿no? De lo que uno busque, pero en general no es una especialidad en la que machaquen excesivamente al residente. Los programas son muy variados, se rota por un montón de sitios que ahora os diré y uno se enriquece mucho con todos los puntos de vista y con todos los recursos y con todos los distintos tipos de servicios que da la psiquiatría. El momento de salidas es malo en general, pero hasta ahora en Madrid se forman 40, en Madrid solo se forman 42 residentes al año y a día de hoy casi todos están trabajando, o sea que con lo malo que ha sido este año y más o menos todo el mundo está trabajando porque hay un montón de dispositivos, hospitales de día, centros de salud mental, unidades de rehabilitación, lo cual eso diversifica mucho el trabajo y quieras que no supone más plazas, ¿no? Bueno. Las rotaciones, eso ya cuando a los que les interesen más, porque aquí no todo el mundo le interesará, pues ya veis que se rota por un montón de sitios, desde la neurología a la atención primaria y luego pues por los distintos sitios y por los distintos programas formativos de la especialidad, pues psiquiatría infantil, psiquiatría de rehabilitación, unidades de hospitalización, psiquiatría comunitaria, es decir, ambulatoria. Y luego, bueno, pues está intentando poner en marcha unos programas específicos que todavía no, esto es lo que dice la especialidad, pero todavía no están muy en marcha, sino que dependen más de uno, de que decida en su rotación libre irse hacia la psicogeriatría o hacia lo infantil o hacia la psicoterapia. Pero la realidad es que existen dispositivos para hacerlo y si uno de verdad le interesa la psicoterapia va a poder formarse en ello rotando en sitios específicos. Aquí se hace en La Paz, hay una rotación en Granada muy buena que va mucha gente a hacer en psicoterapia. Entonces, bueno, pues eso es un poco el organigrama de la psiquiatría, ¿no? Respecto a los hospitales, bueno, pues esta es un poco la forma en la que se han elegido en Madrid. Yo insisto en que no puedo decir cuál es el mejor y cuál es el peor. La Paz es un hospital que otros años se ha terminado de los últimos. Este año se ha terminado el primero. El Gregorio ha sido durante muchos años el primero. Luego ha sido el Ramón y Cajal. Mucha mezcla y mucha variación, lo cual viene a apoyar mi teoría y mi hipótesis de que realmente uno se puede formar bien en cualquier sitio y va a depender de su empuje personal y de las circunstancias que en ese momento se den. Pues han cambiado el jefe de servicio, entonces resulta que este apoya más al residente o resulta que ahora hay un tutor de residentes muy bueno en tal otro y eso lo vais a saber yendo a preguntar. Esto es para que os hagáis una idea. Pues en Madrid se empezó a coger con 200 y pico y se terminó con el 5.000 y pico, o sea que tranquilos. En Barcelona exactamente igual, se empieza en el 300 y pico, el Clínic ha sido siempre un hospital de los primeros que se acaban, pues este año no se ha cogido el primero, se ha cogido un poquito más tarde, pero como veis los números van parecidos, acaban en el 5.000 y pico, o sea que con tranquilidad. Y estos son todos los hospitales de Andalucía y nuevamente empezamos por los 300 y acabamos por los 4.000 y mucho, es decir, que aguanta la especialidad. Igual que en Alicante o igual que en Galicia, donde también hay un montón de hospitales y tradicionalmente Santiago de Compostela ha sido el primero, pero como veis, el resto terminan también alrededor del número 5.500, una cosa así, ¿vale? Así que, en conclusión, la verdad es que es una especialidad y una formación muy interesante en la que, como os digo, trabajamos mucho con las inquietudes y con las vivencias de las personas y esto de verdad que la hace muy, muy, muy enriquecedora.
Es un reto personal, ya sabéis, del cerebro no se conoce nada, se utiliza un 10%, tal y cual, con lo cual esto, lo que sí que es verdad es que nos da mucho juego para seguir investigando en un montón de trastornos. Muchas veces no sabemos qué es lo que pasa, sabemos qué neurotransmisores están alterados, pero no sabemos concretamente por qué. Ahí hay una línea de investigación tremenda. Y os insisto en que siempre que uno haga psiquiatría, siempre va a poder encontrar su sitio. Si le agobia lo biológico por los fármacos, se puede buscar lo más psicoterapéutico, o si uno le da miedo enfrentarse solo con psicoterapia, que es una cosa como muy inespecífica y muy inestable, el estar ahí manejando a un paciente solo con la palabra, puede buscar el modelo más médico de funcionamiento a través de, de la medicación, de la química, de los fármacos, de la terapia electroconvulsiva o del tratamiento más médico. Con lo cual, por eso os digo que tranquilos, que vais a encontrar el sitio seguro. Así que yo os transmito tranquilidad. Os digo que la formación es muy similar y que los números en el MIR son muy asequibles. Así que aquel que quiera hacer psiquiatría, seguro que va a poder y, sobre todo, seguro que va a encontrarse tranquilo y en el sitio en el que quería estar. Así que yo, sin ninguna duda, volvería a ser psiquiatra. Me gustó mucho la formación y, más aún, me está gustando el trabajo de especialista. Nada más. Muchas gracias.